El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas en el siglo XIX, es una de las obras más importantes de la literatura universal, en la que se narra una historia de traición, injusticia y transformación del ser humano. En esta obra conocemos a Edmundo Dantes, un joven marino que acababa de regresar a Marsella tras un viaje exitoso, gozando del reconocimiento de su capitán y con la posibilidad real de asumir el mando del navío. Además, se encontraba a punto de casarse y de iniciar una nueva etapa en su vida, en la que todo parecía indicar un futuro prometedor. Sin embargo, su historia se desarrolla en un momento particularmente complejo de Francia. Después de la Revolución Francesa y tras la caída de Napoleón Bonaparte, el país se encontraba marcado por una profunda inestabilidad política, en la que cualquier sospecha de simpatizar con el antiguo régimen napoleónico podía convertirse en motivo suficiente para una persecución. En ese contexto, Dantes queda atrapado sin siquiera comprenderlo. Tres hombres, movidos por la envidia, los celos y la ambición, elaboran una denuncia falsa en su contra, acusándolo de conspirar políticamente. Es detenido el mismo día en que celebraba su boda, sin tener claridad sobre los motivos de su arresto y sin contar con una verdadera oportunidad de defensa. Es llevado ante una autoridad que, por intereses personales y por temor a verse comprometida, decide no investigar la verdad de los hechos y opta por la vía más conveniente: silenciarlo. De esta manera, sin un juicio justo y sin pruebas reales que acreditaran su culpabilidad, es enviado al castillo de If, una prisión aislada en medio del mar, destinada a aquellos que debían desaparecer sin dejar rastro alguno. En un solo día, Edmundo Dantes perdió su libertad, su futuro y su lugar en el mundo. Pero lo verdaderamente relevante no es únicamente el encierro al que es sometido, sino que, a partir de ese momento, comienza el descenso a la oscuridad, donde el hombre debe morir para poder transformarse. La vida de Edmundo Dantes deja de medirse en días y comienza a dilucidarse en una existencia marcada por la monotonía, el silencio y el aislamiento absoluto. Dentro del castillo de If, el tiempo pierde toda precisión. No hay noticias del mundo exterior, no existe contacto humano significativo y la única constante es la piedra fría de los muros que le rodean. En un primer momento, Dantes conserva la esperanza de que su situación será esclarecida. Confía en que la justicia prevalecerá y que podrá recuperar la vida que le fue arrebatada. Sin embargo, conforme el tiempo transcurre sin respuesta alguna, esa esperanza comienza a desvanecerse hasta desaparecer casi por completo. Es entonces cuando el encierro deja de ser únicamente una condición física y se transforma en un proceso interior. El hombre, que había construido su identidad a partir de su futuro, de sus vínculos y de su lugar en el mundo, comienza a fragmentarse. Aquello que le daba sentido a su existencia se disuelve y con ello la idea misma de quién era. Lo que permanece es un hombre solo, despojado de todo, enfrentado a sí mismo sin distracciones, sin roles y sin posibilidad de evasión. En ese estado, el sufrimiento adquiere una dimensión distinta. Deja de ser únicamente dolor para convertirse en un proceso de confrontación interior. Porque en la oscuridad, en el silencio y en el aislamiento absoluto, el hombre ya no puede huir de sí mismo. Y es precisamente ahí donde el encierro revela su verdadera naturaleza, no como un castigo, sino como una muerte simbólica en la que el hombre viejo se desvanece, dando paso a una transformación que apenas comienza a gestarse. Y es justamente esa experiencia la que tiene un paralelismo directo con la cámara de reflexiones. En la tradición iniciática, la cámara de reflexiones no es un simple espacio físico, sino un lugar simbólico en el que el hombre es separado del mundo, privado de estímulos y confrontado consigo mismo en medio de la oscuridad y el silencio. Ahí, despojado de toda identidad exterior, el individuo deja ser lo que creía ser. Se enfrenta a su propia fragilidad, a sus límites
y a aquello que permanece cuando todo lo demás ha desaparecido. Este proceso no tiene como finalidad el castigo, sino la transformación, porque en ese espacio, el hombre viejo, el que estaba definido por su entorno, sus certezas y sus apariencias, debe desaparecer para que pueda surgir algo distinto. Si observamos con detenimiento, eso es exactamente lo que ocurre con Edmundo Dantes en el castillo de If. No se trata únicamente de un encierro injusto, sino de un proceso en el que, a través del aislamiento, la oscuridad y el paso del tiempo, se produce una ruptura interior que transforma al individuo desde su esencia. El castillo de If deja de ser únicamente una prisión para convertirse simbólicamente en una cámara de reflexiones. Y es ahí donde se revela el verdadero sentido de toda esta experiencia. Antes de la luz es necesaria la oscuridad. Antes del renacimiento es indispensable la muerte simbólica. Porque solo cuando el hombre ha sido despojado de todo aquello que no es esencial, puede comenzar verdaderamente a transformarse.